¿Cómo están? Seguimos discutiendo qué sucede con el panorama energético. Hay varias noticias que ya han salido al ruedo, la suspensión de la Central Castilla, también el anuncio definitivo de la carretera eléctrica para Chile. Pero nuevamente queremos ver qué sucede en el futuro, qué sucede con un panorama complicado a nivel energético en nuestro país, el tema también del encarecimiento de los precios que se podría dar. Para eso vamos a conversar en esta ocasión con el socio de Electroconsultores y también académico de Economía Energética, Francisco Aguirre. Don Francisco, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Buenos días. Vamos primero con la gran duda que se está dando, no solamente a nivel de los expertos, sino a nivel del mercado en general. Se habla de una estrechez energética ya comenzando el año 2014, una situación bastante complicada. ¿Usted mantiene también esta idea de una estrechez energética? Nuestro problema es en varios ámbitos. Nuestro sistema eléctrico hoy día está debilitado en varios aspectos. Yo diría que uno de ellos, y esencial, es que nuestro sistema eléctrico ya no es eficiente, está lo que se llama económicamente desadaptado desde hace unos 6-7 años atrás, desde que perdimos el gas natural argentino. Y esa desadaptación lo que está produciendo una fuerte contingencia de alza a los precios, está en la práctica petrolizando nuestra matriz energética, y si no es en términos físicos, sí es en precios, porque hay gente que señala, bueno, cuando se fue el gas argentino, reemplazamos este gas argentino por gas regasificado proveniente en forma licuada desde otros lugares del mundo, ¿no? Efectivamente, pero lo que no sabe la gente es que esos contratos de gas natural licuado esta vez fueron hechos a precios de petróleo. Y en consecuencia, sea que consumamos petróleo en lo que yo llamo las máquinas africanas. ¿Por qué las llamo así? Porque son en general máquinas muy ineficientes desde el punto de vista térmico y producen electricidad, pero a costos que pueden ser 5 o 6 veces los de unidades efectivamente eficientes. Entonces nos estamos petrolizando con estas máquinas diésel y nos estamos petrolizando en términos de precio con gas natural licuado. Y el otro problema que hay hoy día contingente en Chile y que tiene causales similares a las que tiene el sector eléctrico de producción de electricidad es el sector de transporte de electricidad. Las interconexiones, las líneas eléctricas lo que permiten es transportar energía desde sus orígenes en los puntos de producción hacia sus puntos de consumo. Lo que la gente debe saber es que Santiago y Quinta Región, ¿no es cierto?, concentra enormemente el consumo de electricidad entre Taltal y Las Grandes de Chiloé. Entonces todas esas energías que hidroeléctricamente podríamos producir en el sur cuando tenemos buenas centrales, cuando tenemos años favorables desde el punto de vista de pluviometría, tenemos que transportarlas hacia la zona central. Y cuando tenemos sequía, lo que tenemos que hacer normalmente, o debiéramos hacer, es disponer de nuestras centrales termoeléctricas que están más bien al norte de Santiago. Digamos, cambiar el switch siempre flexible a la situación. El switch a través del sistema de transporte. El sistema de transporte, que vuelvo a repetir, es hoy día un punto de congestión derivado de que en general no se han podido desarrollar los proyectos eléctricos oportunamente. La carretera eléctrica fue anunciada la semana pasada. Respecto a este punto del transporte, ¿es un avance significativo? ¿Logra solucionar esos problemas? Bueno, la carretera eléctrica hasta hace poco era un tema conceptual, hoy día conocemos un poco más de ello. Sabemos en realidad que el proyecto de ley en lo que se concentra es en la modalidad de establecer una franja de carácter troncal, en que esa franja permita el desarrollo de sistemas eléctricos que sean definitivamente de utilidad pública. Perfecto. Y al ser de utilidad pública, definitivamente tiene algunas ventajas en torno a premiar o permitir apurar los desarrollos de sistemas eléctricos que tanto se necesitan. Ahora, ese estudio va a demorar un par de años, como está concebido en el proyecto, ¿no es cierto? Y después de esos 2 años vendrá una ejecución, una licitación de sistemas, y esos sistemas probablemente los veamos de aquí a 5 o 6 años más. Entre ellos, un punto muy positivo que yo veo de este proyecto de carretera eléctrica es que esta carretera eléctrica tiende a ser lo más extensa posible. Cuando digo extensa posible, es que en la práctica permite cubrir desde aquellas zonas donde nuestro país es rico en hidroelectricidad, y es concretamente la zona de la 10ª y 11ª región, ¿no es cierto?, hasta la primera región.
Abarca todo el territorio. Abarca todo el territorio y por lo tanto vamos a tener por fin una interconexión SIC-SYNC que en la práctica se viene estudiando desde los años 70. Y finalmente esa interconexión también daría paso a un poco la solución que usted decía al principio, el cambio de switch dependiendo de la situación y contexto en que se viva. Bueno, hay un tema que es bien importante, hay gente que no ve claramente cuál es el cambio de paradigma aquí, pero en la reingeniería sobre el sector eléctrico que se hizo a principios de los años 80, el sector de distribución de electricidad y el sector o negocio de transmisión de electricidad, y a partir particularmente de las leyes cortas del año 2004, son servicio público. Pero sin embargo el sector de producción de electricidad siempre ha sido un sector que se mueve derivado de los contratos que los productores de electricidad celebran con los grandes clientes. Los grandes clientes o es la gran minería o gran industria, o son las grandes empresas distribuidoras que compran electricidad para sus consumidores regulados. Así las cosas, el motor del desarrollo eléctrico era movido por el sector de generación, en que la generación decidía el desarrollo de centrales, como por ejemplo la de Hidroaicén, como por ejemplo la de Castilla o cualquier otra, ¿no es cierto? Y a partir de ese desarrollo que decidían los productores de electricidad, se desarrollaba el sistema de transmisión. Hoy día con la carretera eléctrica ese tema se invierte y es de suma importancia porque al disponer de una carretera eléctrica amplia, con hartas pistas, si podemos hacer en ese sentido la homologación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que en distintos puntos del sistema pueden enchufarse distintos productores de muy distintas tecnologías, entre otras incluso las tecnologías renovables, para las cuales este proyecto declara la posibilidad de establecer como parte de los sistemas troncales, que son en realidad financiados por todo el sistema y por todos los consumidores, incluso ramales que permitan a estas energías renovables ahorrarse sistemas de transporte. Entonces finalmente, Francisco, se contaría con la infraestructura para a partir de ella comenzar a definir mayores proyectos de generación. Esa es un poco la dinámica y que finalmente es más productiva, por así decirlo, en ese sentido. En lo principal es lo más eficiente. Lo más eficiente. Lo más eficiente. Y aquí hay un tema muy, muy importante que la gente tiene que conocer también. La existencia de una gran carretera eléctrica es lo que permite que nuestro sistema interconectado, en general, sea eficiente. ¿Por qué? Porque la forma más ineficiente de consumir electricidad es a través de una máquina eléctrica destinada exclusivamente a un consumidor. Un punto, en el pasado, en la prehistoria, como yo lo llamo, ¿no es cierto? En Chile las empresas mineras desarrollaban su propio proyecto eléctrico, pero para alimentarse tenían que desarrollar un proyecto hidroeléctrico y a la vez su respaldo. Claro. Ahora, en la forma en que tengamos un sistema interconectado, ¿no es cierto?, estos proyectos eléctricos no necesitan desarrollarse junto al minero, o a la gran industria, sino que pueden desarrollarse en cualquier parte y ahorrar por economías de escala del sistema pérdidas en general sobre el sistema eléctrico, ¿no es cierto?, y fuertes costos de inversión derivados de que podemos desarrollar proyectos más grandes. Por ejemplo, el caso de Castilla, 2.100 megawatts, o el caso de Hidroaicén, de 2.700 y tantos megawatts, ¿no es cierto? Son proyectos que permiten abastecer entre 15 y 20 grandes proyectos mineros, si es que alguien quiere poner el tamaño minero, desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay una fuertísima economía de escala que el país puede aprovechar. El problema es que Castilla e Hidroaicén todavía no ven la luz y eso también va a generar para los próximos años que, como ya se tienen en consideración, a partir del 2015 no hayan nuevos proyectos de generación, por lo menos en la situación en que estamos, y eso es un problema y se ve así, porque efectivamente tenemos una infraestructura, tenemos un sistema que es bastante más eficiente, pero el problema es que no se le puede inyectar energía. El efecto final va a ser que algunos y quizás unos cuantos proyectos industriales y mineros que hoy día existen, ¿no? O existían en el papel, no se van a poder desarrollar. Y no se van a poder desarrollar porque los números no van a dar. Eso es lo que la gente no sabe, que por ejemplo el caso de una comunidad Alto Toral, ¿no es cierto?, con 50 familias que finalmente resultaron vencedoras en este litigio, lo que están consiguiendo es que miles y miles de familias de chilenos, ¿no es cierto?, tengan postergado su crecimiento y su desarrollo y su bienestar y su calidad de vida, porque van a haber, repito una vez más, con los precios de la electricidad que vamos a tener, van a haber proyectos que simplemente no van a ser viables, por lo tanto no se van a poder desarrollar. ¿Quiénes van a sobrevivir? Van a sobrevivir aquellos que se puedan
alimentar con una electricidad cara, y la forma de alimentarse en una primera instancia, y se piensa que por lo menos son los 6, 7, 8 próximos años con estos resultados de Castilla y en lo que va Hidroaicén, ¿no es cierto? Porque estos proyectos, en el caso de poder resistir económicamente un abastecimiento caro, van a tener que ser abastecidos con petróleo. Y fíjense que es casi un harakiri el que se hace la gente que aboga por el tema medioambiental, porque en la práctica, oponiéndose a proyectos súper eficientes como es el de Hidroaicén, que es un proyecto limpio, oponiéndose al proyecto Castilla, que es un proyecto de gran tamaño, ¿no es cierto?, pero con tecnologías muy novedosas en Chile, ¿no es cierto?, e incluso una central Punta Alcalde que apareció en los diarios con sus domos de carbón cubiertos, o sea, las canchas de carbón, claro, enormes canchas de carbón absolutamente cubiertas, impidiendo el desarrollo de esas tecnologías. Lo que obligan es que Chile se abastezca eléctricamente con petróleo, con la contaminación y el costo de lo que eso significa. Finalmente la matriz se vuelve más dependiente del petróleo que otras posibilidades de energía. Y es simplemente una idiotez, por decirlo en forma simple, ¿no es cierto? Porque Chile, siendo rico en recursos hidroeléctricos y rico en otro tipo de recursos, como por ejemplo un recurso renovable que es muy eficiente, que es la geotermia, ¿ya? Como Chile pertenece al país, al cordón de fuego del Pacífico, ¿no es cierto?, podemos desarrollar geotermia. Y Chile, siendo en general un país que debiera desarrollar sus recursos locales, hoy día en la práctica está dependiendo y va a depender crecientemente de petróleo, petróleo, petróleo. Y de contrario, lo que vamos a tener incluso como reemplazo de Castilla o de otras centrales carboneras, vamos a tener que poner más terminales de regasificación de gas natural licuado, en que ese tipo de terminales son de muy alto costo de inversión, y adicionalmente los dos terminales que hoy día tenemos, uno en Quinteros y el otro en Mejillones, lo que están recibiendo y vendiendo a nivel de gas natural al público, ¿no es cierto?, es a precios de petróleo. O sea, si no es petróleo, a través de motores diésel, lo que vamos a tener es un abastecimiento de gas natural licuado a precios caros, que esperamos que bajen por las renegociaciones, por un tema de shale gas, que hay un desarrollo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, pero que de todas maneras no deberían experimentar una baja. Son todos más caros que el carbón. Y finalmente ese también es el problema. Francisco, agradecemos mucho este análisis. Por supuesto que seguiremos comentando este tema que es de alto impacto para el país, también a nivel del mercado, y por supuesto sigue generando bastantes dudas y hay que ir viendo cuáles son las soluciones que se puedan dar en su minuto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Nicolás. Y a ustedes ya los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV.